Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver la sesión 4, Productos Notables, parte 1. Como recordarás, Productos Notables es un tema que tú ya llevas desde segundo año, el cual la estructura, como puedes ver aquí, es muy parecido a todo lo que tú ya has estado viendo, está incompleto. Vamos a recordar de qué trata cada uno de ellos. El propósito. Seguimos con la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades siguen siendo traduce, comunica, usa estrategias y procedimientos y argumenta afirmaciones. El desempeño que vamos a ver es desarrollar y combinar productos notables aplicando los algoritmos correspondientes. Esto para ambas sesiones de productos notables. Organización, muy bien, aquí está el desempeño con los criterios a evaluarte. En este caso tenemos desarrolla los productos notables, analizarlos y explicar los productos notables en las actividades diferentes que se van a realizar y finalmente resolver problemas. Motivación y saberes previos. Muy bien, este es un producto notable muy conocido, ¿no? El cual es un binomio elevado al cuadrado, que recordarás siempre que es el primer término al cuadrado más el doble del producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. En caso de que uno se olvide o quiera saber de dónde aparece un producto notable, simplemente el binomio elevado al cuadrado lo separo en dos multiplicaciones de a más b por a más b, aplicando la propiedad distributiva con cada uno. Por ejemplo, primero los de color celeste y luego los de color rojo, me va a salir un polinomio, el cual reduciendo llego a esta expresión. ¿Qué es el resultado obtenido? Es un polinomio. Recordarán que un polinomio es cuando tenemos dos o más monomios. ¿Qué son los factores que están dentro del paréntesis? Son polinomios que tienen características especiales. ¿En qué me ayuda a conocer los productos notables? Nos sirven para reducir procedimientos y ahorrarnos algún paso a la hora de hacer operaciones. Son utilizadas en ingeniería civil, pues ayuda a medir, calcular y contar las áreas del perímetro. También sirven para calcular la superficie del terreno. Aparte que es base para poder realizar una factorización, fracciones algebraicas e identidades en trigonometría. Gestión del aprendizaje. Vamos a ver el primer producto notable, cuadrado de la suma y diferencia de un binomio. Muy bien, aquí tenemos la demostración en áreas del primer producto notable, el cual se explicó en clase, el cual seguramente lo habrás hecho cuando estabas en segundo año con cartulinas para construir este aprendizaje. Es un cuadrado de lados A y B, ¿no? En este caso el lado completo es A más B. Se ha dividido en partes en el cual yo puedo hallar áreas pequeñas. Por ejemplo, el color rosado, como su medida es B por B, su área es B cuadrada. Al otro lado tengo un rectángulo de color lila, cuyas medidas son A y B, por eso es que su área es A y B. A la izquierda vuelvo a tener el mismo rectángulo en diferente posición, con las mismas medidas, cuya área es A por B. En el centro se forma un cuadrado cuyos lados son A y A, por tanto el área es A al cuadrado. Si yo quiero hallar el área total del cuadrado, yo diría el lado al cuadrado. ¿Y el lado quién es? A más B. Quien elevado al cuadrado también puede ser la suma de todas las partes, es decir, A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Y quiere decir que la suma del todo es igual a la suma de las partes. Noten aquí que A y B se han juntado para dar dos veces A, B.
Esta es una demostración que puedes encontrar seguramente en muchos videos de internet. No es parte de tu evaluación, pero es bueno que conozcas que también provienen de esas figuras. Así como tenemos la suma, tenemos la diferencia. Si te das cuenta, es la misma. Pero cuando hablamos de diferencia, los signos vienen alternados. Quiere decir que el primero es positivo, el segundo es negativo, luego positivo y así sucesivamente. Vendría negativo, positivo, pero en este caso termina aquí. Recuerda que ya hemos visto en una clase conversando sobre el binomio de Newton y el triángulo de Pascal para hallar los coeficientes que acompañan a un binomio. Vamos a hacer unos ejemplos. Es momento de que tú utilices tu lápiz y tu cuaderno para ir practicando. Vamos a resolver 3x menos 4 todo elevado al cuadrado. Es un binomio y vemos que es una diferencia. Por tanto, tenemos que identificar quién es el primer término. El primer término no es x. El primer término es 3x. El segundo término es 4. No es menos 4. Aquí nosotros tenemos que trabajar con la fórmula como está, ya sabiendo que hay un negativo entre ellos. Por tanto, 3x sería al cuadrado. En este caso tengo que usar paréntesis. Menos el doble del primero. ¿Quién es el primero? 3x. Por el segundo. ¿Quién es el segundo? 4. Más el segundo elevado al cuadrado, es decir, 4 elevado al cuadrado. Así tienes que ordenarlo. Es necesario que identifiques quién es el primero y quién es el segundo término. Aquí lo más importante y lo que tienes que tener muy en cuenta es los paréntesis. Si tú no colocas paréntesis, te van a salir algún error porque nos podemos olvidar de elevar alguna variable o algún exponente. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque en este caso mi primer término tiene dos factores pequeños, ¿no? El 3 y el x que están unidos. Bien, ahora vamos a desarrollar. ¿Cuánto es 3x al cuadrado? Aquí vamos a recordar también teoría de exponentes. En teoría de exponentes, recordemos que nos dice que cuando tenemos dos factores que están elevados al cuadrado, cada uno se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, x al cuadrado. Menos, bueno, ninguno de esos tiene otro signo, así que no hay problema. Multiplicamos los números. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Acompañados de la letra X. Más 4 elevado al cuadrado que me da 16. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Muy bien. 9x al cuadrado menos 24x más 16. ¿Hay algo más que podamos hacer ahí? No hay nada más. No tiene términos semejantes para poder unir. Entonces mi respuesta sería ese polinomio. 9x al cuadrado menos 24x más 16. Otro ejemplo. Un binomio elevado al cuadrado. Tengo que estar muy cuidadoso en identificar el primer término y luego tengo que identificar el segundo término. Observa que el segundo término, aparte, tiene exponente. Muy bien. ¿Qué dice? En este caso tengo la suma, el más, aquí está, recordemos que es la misma fórmula, cuadrado del primero. 7x elevado al cuadrado. Quiere decir que tengo que usar paréntesis. Más el doble, más 2 veces, 7x entre paréntesis por 5x al cubo entre paréntesis. Más el segundo al cuadrado, es decir, 5x al cubo, todo elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo sale.
Ahí está. Observo el primer término elevado al cuadrado, con paréntesis, más el doble del primero por el segundo, tal como están encerrados en los círculos amarillo y rojo. Tengo que ser muy cuidadoso en esto. ¿Qué sigue ahora? Resolver. Ya sabemos que el 2 va a afectar al 7 y al x. 7 al cuadrado, 49. X al cuadrado, x cuadrado. Seguidamente de multiplicar todos los números que vea. 2 por 7 por 5. Ya está. Pero cuando veo las variables que acompañan, tengo x con x al cubo. Aquí hay que recordar otra vez teoría de exponente, que decía que cuando tengo bases iguales, los exponentes se suman. ¿Quiénes son los exponentes? 3 y el 1 que no es necesario colocar. Es decir, 3 más 1, 4. Luego tenemos que el 2 afecta al 5. 5 al cuadrado es 25. Y el 2 afecta al x elevado a la 3. En este caso son, otra vez, teoría de exponentes que me dice x a la 3 todo elevado al cuadrado. ¿Qué tenía que hacer ahí? No es que el 3 se eleva al cuadrado, el 3 es un exponente. Yo lo que tenía que hacer era multiplicar los exponentes. 3 por 2, 6. Y por eso es que sale x a la 6, no es x a la 9. El 3 es un exponente y cuando se encuentra con otro exponente se multiplica. Vamos a ver cómo va saliendo. Muy bien, cuadrado del primero, 49. X también elevado al cuadrado, x al cuadrado. 2 por 7, 14. 14 por 5, 70. X a la 1 por x a la 3, como tienen bases iguales, se ponen en 1, x a la 4. Más 5 al cuadrado es 25. Y x al cubo a la vez elevado al cuadrado, x a la 6. Esa sería tu respuesta de ese polinomio. Como te darás cuenta, lo más importante aquí es ser muy cuidadoso al colocar paréntesis y aplicar teoría de exponentes. Ahora que ya expliqué bien cómo se trabajan algunos productos con aplicación de teoría de exponentes, vamos a avanzarlo un poco más rápido. Pero si me encuentro con una teoría de exponentes diferente a la anterior, voy a hacer una pausa. Cuadrado de un trinomio. Bien, la demostración también parte de un cuadrado partido con lados A, B y C. Solamente lo menciono. El cuadrado de un trinomio es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero y luego viene el doble de las combinaciones de 2 en 2. ¿Qué quiere decir eso? Que primero elijo A con B, luego elijo B con C y finalmente la combinación de A con C, siempre con el doble, cada uno de ellos. Entonces es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero más el doble de las combinaciones de cada uno de ellos. También puedes encontrarlo escrito de otra manera. Si observas, yo te puedo preguntar, ¿qué tienen en común estos tres que están aquí? Pues que todos tienen el número 2, por tanto yo lo puedo factorizar y sacar el número 2 y adentro quedan las combinaciones de cada uno de ellos. Es otra manera de presentar el producto notable. Vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo, ahí está. Rápidamente, identificar el primero, el segundo y el tercero. Colocar paréntesis donde es necesario para no equivocarnos. Ahí está. Ahora
ya que ya sabes lo que se hace en cada uno siguiendo digamos la regla, en este caso, tienes que desarrollarlo. Recuerda que el exponente afecta a cada uno que está adentro. Aquí, aquí, no tenemos otro caso. Luego aquí se van a multiplicar todos juntos los números y las letras se pegan. Igual aquí se pegan. Aquí no tenemos ningún exponente, así que también se pegan. Y ya está. Vamos a ver qué sale. 4x al cuadrado más y al cuadrado más 9z al cuadrado, 2 por 2, 4 acompañadas de las letras x y y, más 2 por 3, 6 acompañado de las letras y z, más 2 por 3, 6 por 2, 12 acompañado de las letras zx. En el caso de las letras, no te olvides que se pueden voltear y acomodar para una mayor organización. No hay problema si tú has colocado 12zx. El orden de los factores no altera el producto. Suma por la diferencia de dos términos. También su explicación, en este caso por geometría. Este es muy utilizado, en el cual me dice que el producto de la suma de dos términos por la diferencia de los mismos términos me da la diferencia al cuadrado de cada uno de ellos. A cuadrado menos b cuadrado. Observa que el primer término se repite en el otro lado, exactamente igual. El segundo término también se repite al otro lado, exactamente igual. Solo hay que tener en cuenta que uno es en suma y el otro es en diferencia. La respuesta es que el primer término se eleva al cuadrado y que el segundo término se eleva al cuadrado. Señalo cualquiera de ellos porque son iguales. Y con el menos, siempre con el menos. Vamos a ver. Ejemplo. Tenemos aquí. Tengo que evaluar que se cumpla lo que ya hemos visto. Los primeros términos son iguales. Sí. Los segundos términos son iguales. También. La única diferencia es que uno es más y el otro es menos. Entonces mi respuesta es el primero elevado todo al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. No te olvides de colocar paréntesis. Anda avanzando tú para que veas, pones pausa y vas viendo si te sale la misma respuesta. Ahí está, con los paréntesis respectivos. El exponente afecta a cada uno de ellos y vamos viendo. Ya está. Esa es mi respuesta. 36x al cuadrado menos 49y cuadrado. Siguiente. A ver, anda avanzando con ese producto notable. Observamos que los dos primeros son iguales, el segundo también, y la única diferencia es que uno está restando y el otro está sumando. No hay problema en que los signos estén al revés, es decir, que primero sea la diferencia y luego la suma. No era, perdón, los signos, sino la operación que se hacía entre ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuadrado del primero, todo el primero, menos el cuadrado del segundo. Ahí está. Luego recuerdo que el 2 en este caso va a afectar a cada uno de ellos. Vamos a ver. 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado elevado a su vez al cuadrado, exponentes consecutivos se multiplican. 9x a la cuarta, 8 al cuadrado es 81 por x al cuadrado. Muy bien.
Producto de dos binomios con término común. La demostración. Y este lo hemos visto cuando hemos hecho, en este caso, ecuaciones de segundo grado. ¿Qué es lo que dice aquí? Es el producto, ok, dice producto porque acá hay una multiplicación en el medio, de dos binomios, porque tiene 2, tiene 12, con un término común. ¿Qué quiere decir el término común? Ambos tienen el primer término igual. El segundo no importa, puede ser diferente, por eso es que en uno es A y en el otro es B. Solo debo preocuparme que tengan un término en común. Acá también tienes que tener cuidado que a veces te cambian el orden, pero si tú lo puedes mover y no afecta en nada, no hay problema. Eso es estrategia. ¿Qué me dice? Que el primer término que tienen en común, ese término lo elevo al cuadrado. Luego, con los otros, que no son iguales, los voy a sumar. Y los voy a acompañar de la letra, en este caso, perdón, dicho del término que tienen en común. Luego voy a multiplicar ambos, que no son comunes, A por B. ¿Te das cuenta? Cuadrado del primero, la suma acompañado del término que tienen en común y luego la multiplicación de ambos que ya vienen solos. Tienes que tener mucho cuidado con los signos. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, señalando quién es la suma y quién es el producto. Muy bien. ¿Qué dice la regla? Que veo que tengan primero un término en común, ok, ambos tienen la x. Cuadrado del primero, ¿cuánto es x al cuadrado? X al cuadrado. Luego dice la suma de los que vienen o que son, en este caso, que no son comunes. ¿Cuánto es más 8 con más 5? Esa respuesta va acompañado del término que tienen en común, de la x. Luego, ¿cuánto es la multiplicación de 8 por 5? Vamos a ver cómo sale. Cuadrado del primero, ok, x al cuadrado, la suma 8 más 5, 13, acompañado del término común y la multiplicación de ellos. ¿Verdad que no está difícil? Vamos a ver el siguiente. Ok, veo el primer término, es m, son iguales, por tanto el primer término al cuadrado, m al cuadrado. Luego la suma, pero la suma con signo. ¿Cuánto es más 9 con menos 12? Signos diferentes se restan y va el signo del mayor, acompañados de la variable que tienen en común, que es el m. Luego viene la multiplicación de ambos. 12 por 9. 9 por 2, 18, llevo 1. 9 por 1, 9, más 1, 10, 108. Más por menos, menos. Vamos a ver, ahí está la respuesta. Pero, ¿qué pasaría si nos encontramos con este ejemplo ahora? Identificamos si hay un término en común. ¿Ok? Este tiene 5x y este tiene 5x. Sí hay un término en común. La regla dice el término en común elevarlo al cuadrado, es decir, 5x todo al cuadrado. Luego la suma de menos 4 con menos 7 acompañados de ese término que es 5x. Luego la multiplicación de menos 4 con menos 7. Vamos a ver. Muy bien, veo el primer término todo elevado al cuadrado. La suma de menos 4 con menos 7 es menos 11, acompañado del primer término que tienen en común. Luego viene la multiplicación de ellos, 4 por 7, 28, menos por menos más. Esta multiplicación, como ves, ya no viene acompañado del término común.
a resolver 5 al cuadrado y x al cuadrado. ¿Y cuánto es 11 por 5? Ahí está. Esa es la respuesta. Recuerda siempre usar paréntesis. Cubo de la suma y diferencia de un binomio. Muy bien, en este caso como es al cubo, ya no trabajamos con área, sino con volumen. Muy bien. A más b al cubo es cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Recuerda el binomio de Newton en el cual siempre los exponentes, en este caso el primero, van en bajada. 3, 2, 1 y 0, que no se coloca. Igual en el caso de B, también va 3, 2, 1, que no se coloca, y 0, que no va. Y los coeficientes salen con el triángulo de Pascal, en caso te olvides. Así como tenemos la suma, también tenemos la diferencia. Pero antes hay que explicar también que en algunos casos esta parte de aquí se puede factorizar. ¿Qué tienen en común 3a cuadrado b más 3ab al cuadrado? Ambos tienen el 3, la letra A y la letra B. Cuando voy a factorizar, siempre saco los que tienen el menor exponente. De todas las A, el menor exponente es A a la 1. De todas las B, el menor exponente es B. Y en el paréntesis queda lo que me falta para completar esa expresión. Ahora sí viene la diferencia. La diferencia también se puede factorizar. No olvides que cuando es diferencia se alternan los signos. Más, menos, más, menos. Mucho cuidado al factorizar que en el paréntesis queda menos. Porque cuando entre el menos a multiplicar aquí, menos por menos es el más que está aquí adelante. Muy bien, vamos a seguir con los ejemplos. ¿Cuánto es 2x más y todo elevado al cubo? Reconozco primero quién es mi primer término y luego quién es el segundo término. Procedo a elevar según la fórmula que tengo, que es la suma, ¿no?, de un binomio elevado al cubo. Cubo del primero, ahí está, más el triple del primero elevado al cuadrado, por eso es a la 2, por el segundo solo, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el cubo del segundo término. Una vez que tengo ya resuelto aquí, procedo a resolver con teoría de exponentes. Recuerda que primero hay que trabajar los que tienen aquí exponente antes de hacer las multiplicaciones. Vamos a ver, 2 al cubo es 8, x al cubo, más 3 por, resuelvo primero lo que está elevado en exponente, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado, por y, más 3 veces 2x, y al cuadrado es y al cuadrado, y al cubo es y al cubo. Una vez que ya resolví los exponentes, continúo con la siguiente fase. Multiplico aquí 3 por 4, no hay otro número, 12, junto x al cuadrado y 3 por 2 es 6, x por y cuadrado más y al cubo. No hay términos semejantes, por tanto ahí termina mi producto notable. Es cuestión de costumbre y de práctica. Productos a más b o a menos b por a cuadrado más menos a por b más b cuadrado. Ok, este de aquí
observa que parece, ¿no?, cuadrado del primero, el doble del primero. No, pero no es porque falta el doble. Es un producto muy especial, vamos a ver de qué trata, en el cual me dice que si tengo un binomio, ya sea en este caso en suma, y el producto que lo acompaña es, observa, el primero elevado al cuadrado, ¿ok? A, y a su costado debe estar a cuadrado. Luego, el segundo, B, tiene su cuadrado. Y luego la multiplicación de ellos, de A por B, están ahí también. Tengo que mirar los signos. Los signos son muy importantes. Si yo tengo un producto en el cual tengo una suma de ellos multiplicado por el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos la multiplicación de ellos, la respuesta me va a dar que es de frente el primero elevado al cubo. El más se fija de acá. Si aquí hay más, aquí es más. Recuerda que hay un menos aquí. Luego el segundo también elevado al cubo. Para yo poder resolver este producto notable, tengo que fijarme que la parte izquierda cumpla lo que te acabo de decir. Si tengo una suma y al costado tengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y la multiplicación de ambos, entonces la respuesta es ese término elevado al cubo más el segundo término también elevado al cubo. Cuestión de costumbre y de observación aquí. Así como tengo con suma, también tengo un caso que es con una diferencia delante, pero observa los signos que lo acompañan. Todos son positivos. Cuando yo tenga aquí la suma, es porque el resultado va a ser en una suma. Si tengo una diferencia delante, el resultado va a ser una diferencia. Pero por favor, fíjate que los signos aquí, el que acompaña la suma es más menos y el que acompaña la diferencia, todos son positivos. Cuestión de costumbre y de práctica. Vamos a ver. Ejemplo. Muy bien, voy a observar. Tengo un binomio y al costado tengo un trinomio. Es una suma. Veo acá que es una suma, por tanto, ya puedo deducir, tal vez, que mi resultado va a ser una suma. Tengo que comprobar si se cumple. El primero, que es este, voy a observar. Su cuadrado está al costado. ¿Cuánto es 4x todo elevado al cuadrado? 4 por 4, 16 elevado al cuadrado. Sí está, cumple. Luego veo el segundo. Su cuadrado está al costado. Muy bien, 5 al cuadrado es 25. Está muy bien, sí se encuentra. Finalmente digo la multiplicación de ellos dos. 4 por 5, 20 acompañados de la x. Ahí está. Y veo que tengan el signo negativo y el otro positivo. Cumplió, cumple la regla. Entonces, no me tengo que hacer ningún problema y decir que la respuesta es el primero elevado al cubo más el segundo elevado al cubo. Tú vas haciendo, a ver, vas resolviendo, mientras vamos acomodando aquí para ver el resultado. A ver, ¿qué nos salió? 4x al cubo más 5 al cubo. Hay que resolver. Recuerden, no se olviden, el exponente afecta a cada uno de ellos. Muy bien, esa es mi respuesta, ese polinomio que me salió. Otro ejemplo. Veo el primer término, lo elevo al cuadrado. 3m todo al cuadrado es 9m al cuadrado, si se encuentra. Luego 2n elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, n al cuadrado, también se encuentra. El producto de ambos,
3m por 2n, 3 por 2 es 6. 6 acompañado de las letras m y n. Observo. Muy bien, cumplió todo. Voy a ver los signos. Si acá es negativo, todos los demás son positivos. Eso dice la regla. Como aquí es menos, mi respuesta va a ser menos. ¿Menos de quién? El primer término elevado al cuadrado y el segundo término, perdón, al cubo, y el segundo término elevado al cubo. Vas resolviendo, lo vas haciendo, a ver si nos sale el mismo resultado. Primer término elevado al cubo y segundo término elevado al cubo, con la diferencia. Ahí está. El exponente afecta a cada uno de ellos. Ya está. Esa es la respuesta. Un dato aquí muy importante. Este lado derecho no siempre va a estar en este orden. Es decir, cuadrado el primero, en el medio la multiplicación y luego el cuadrado del segundo. Pueden estar desordenados. Lo importante es identificarlos, que estén los tres. Y para cuestiones de resolver es mejor ordenarlos. Muy bien. Esos son todos los productos notables que vamos a ver en clase. Algunos que puedes buscar en internet, que son más largos, que hay muchos más, son parte o vienen de los anteriores que acabamos de ver. Estos son los más importantes, es simplemente una clase de repaso que te va a servir para el tema de reforzamiento de fracciones algebraicas y de identidades trigonométricas. Recuerda que tu evaluación es cuando terminemos los problemas. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy en tu clase has conocido y has recordado, mejor dicho, los productos notables. Recuerda que son polinomios que tienen características especiales que te van a ayudar a tener una rapidez operativa, a hacer que tú puedas resolver problemas de forma mucho más rápida. Recuerda que cuando es negativo los signos se alternan, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar un exponente, hay que repasar teoría de exponentes. Muy bien, alumnos, eso es todo.